Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano que nos escucha desde Canadá hasta el sur de Chile y también en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias como siempre por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Hace más de 2000 años estuvo en la tierra el único hombre perfecto desde su nacimiento hasta que marchó de la tierra. Entre todas sus perfecciones estaba su enseñanza, su técnica de enseñanza, su estilo de enseñanza, su contenido de enseñanza y, sobre todo, su autoridad como ninguna en su enseñanza. El Señor Jesús fue la autoridad, el líder, el maestro más grande de toda la historia de la humanidad, que superó a todo pensador, a todo filósofo, a todo enseñador, a todo maestro, a todo profeta, a todo literato y a todo escritor. El Señor Jesús, el carpintero humano, sencillamente tuvo el nivel más alto de todos los niveles de pedagogía humana, porque dentro del carpintero estaba la divinidad. Tiene que haber sido algo único, estimado oyente, haber podido escuchar in situ la enseñanza del Señor Jesús, seguirlo por todos lados donde iba y admirarse de ese modelo único de enseñanza del hombre más grande de toda la raza humana en todos los tiempos, en todas las generaciones, y que aún sigue siendo admirable estudiar su enseñanza y su metodología. Por eso, la enseñanza de hoy, basada sobre lo que hemos dicho, estará sacada de Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, que dice: Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los líderes religiosos. Como siempre hacemos, analizaremos nuestro pasaje de hoy en diferentes puntos para su mejor comprensión. Punto número 1. Para que usted se ubique, el contexto del pasaje de hoy está al final del famoso Sermón del Monte, donde Jesús había dado muchas enseñanzas desde el capítulo 5 al capítulo 7, algunas de las cuales eran extrañas a la gente y también extrañas para los líderes religiosos de su época. De ahí la doble admiración de la gente. Por un lado, se admiraban de la temática que él enseñaba, y por otro lado, se admiraban de la autoridad con que él enseñaba. Punto número 2. El texto dice: Cuando Jesús terminó estas palabras. De la misma manera, estimado oyente, cuando nosotros terminemos estas palabras de hoy, queremos que usted tenga también la imagen, el modelo y la semejanza del líder, la autoridad y el maestro de este ministerio Tinajas, el Señor Jesús. Jesús terminó ese día impactando a las masas, pero todo lo que el Señor Jesús enseñaba impacta incluso hasta el día de hoy, a poco que uno se ponga a estudiarlo con detalle.
Ese día, la gente quedó admirada al terminar el mensaje, quedó impactada, asombrada, incluso confundida, dándole vueltas a lo dicho por el Señor. Incluso algunos habrán quedado revueltos por dentro. Por ejemplo, con el tema del divorcio que Jesús había enseñado en el capítulo 5. Y muchos conocieron cosas únicas que jamás habían escuchado en su vida. Quedaron admirados al terminar su mensaje. Pero la meta de Jesús al terminar su enseñanza no era admirarles, sino enseñarles la verdad, que creyeran que Él era el Mesías Salvador y que por medio de Él se salvaran. De la misma manera, estimado oyente, cuando usted escuche y llega al final de cualquier mensaje del canal del Ministerio Tinajas, usted siempre escuchará cosas diferentes a lo que le enseñan en su iglesia al final de cada mensaje. Usted escuchará siempre al final de cada mensaje nuestro el Evangelio. Compare, estimado oyente. Compare cómo termina su pastor su prédica y compare cómo terminamos nosotros toda prédica y verá la diferencia. Nosotros enseñamos un tema y luego lo terminamos siempre redirigiendo al Evangelio del Señor del Evangelio, el cual nos enseñó a terminar toda prédica así. Al terminar cada mensaje nuestro, también muchas veces hay un dolor en nuestro corazón pastoral y en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, cuando vemos que la gente solo escribe elogios, admiración o sorpresa por lo que escucha, o simplemente vienen, escuchan por curiosidad y se van. Pero siguen en su mismo estilo de vida, siguen perdidos, siguen en sus iglesias falsas, siguen en sus pecados, siguen en su cobardía, siguen en el mundo y parece que el mensaje solo les ha servido al terminar para admirarse. Se produce el mismo dolor que en los días de Jesús en este pasaje de Mateo capítulo 7, donde la gente quedó solo admirada al terminar el mensaje, pero no quedaron salvos. Qué triste, estimado oyente. Esperemos que no sea su caso. Jesús no vino para admirar a la gente con su mensaje. Jesús vino para terminar sus días y salvar a la gente con su mensaje, el Evangelio. Punto número 3. Dice, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba, pero Jesús no predicaba para sacar admiración en la gente, como ya hemos dicho. Así que, estimado oyente, no se quede en la admiración de lo que decimos, sino que vaya más allá de eso y conviértase por medio de lo que decimos. Nosotros no predicamos para asombrar a la gente, no predicamos para hacer crecer el canal, ni hacer negocio con el canal, no. Predicamos para salvar a la gente. Unos predican para sacar dinero a la gente, otros predican para motivar a la gente, otros predican para presumir ante la gente, otros predican por competir ante otros predicadores por quitarles la gente. Pero nosotros seguimos el modelo del Señor Jesús. No buscamos la admiración de la gente, sino estremecer a la gente, mover a la gente, convencer a la gente y salvar a la gente. Pero las personas oyentes siguen en su comodidad de iglesia, siguen fiel a su pastor falso, divorciado y recasado. Siguen fieles como marmotas, siguiendo a lobos por un cariño errado y por un costumbrismo como borregos detrás de estos vividores impostores. Les gusta la comodidad de la iglesia, les gusta el formalismo, el institucionalismo, les gusta ir a sociabilizar a la iglesia, les gusta ir a jugar, a buscar pareja, a buscar clientes para su empresa, a mirar mujeres, a buscar varones, a buscar bendiciones, a usar a Dios para su interés. Pero nadie razona que ahí no hay nada de Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni en iglesias donde hay lobos vestidos de ovejas. Dice Juan capítulo 7, versículo 45. Los guardias del templo decían, nadie jamás ha hablado como este hombre. ¿Se da cuenta de esas palabras, estimado oyente? Hasta los soldados se admiraban y veían en este hombre algo único. Pero, ¿qué hicieron los guardias con esa admiración? Nada. Solo se quedaron con la admiración de lo que decía el Señor Jesús y que hablaba como nadie. Pero el texto no dice que alguno se haya convertido, solo sacaron admiración por la boca y ahora, hoy, ¿dónde están esos hombres? El Ministerio Tinajas ha conseguido ser conocido por su doctrina en todo el ambiente cristiano en la red y en todo el mundo hispanoamericano. Enseñamos doctrina que nadie enseña,
enseñamos sin vendernos, enseñamos con la palabra detalladamente explicada, enseñamos el evangelio verdadero y jurídico, y somos el canal más beligerante en toda la red contra los divorcistas y el divorcio. Por todo eso hemos despertado la admiración en la red. La gente se admira de lo que enseñamos, pero no buscamos su admiración, buscamos que usted se convierta por medio de la predicación. ¿Puede ver la diferencia? Si buscáramos la admiración de la gente, usaríamos la misma técnica de los lobos, buscaríamos la doctrina cálida y fácil, cambiaríamos el tono de la prédica, hablaríamos del amor de Dios y de las bendiciones de Dios, y seríamos ecuménicos o interdenominacionales para así acaparar el mayor número de audiencia. Pero, no somos así, estimado oyente, ni lo seremos nunca, sino que seguiremos siendo imparciales, implacables, radicales, racionales, jurídicos y bíblicos. Y todo esto es lo que nos ha dado autoridad ante Dios y ante los hombres. El ministerio Tinajas es un ministerio pequeño, pero que está haciendo grandes cosas en la red por seguir el modelo del Maestro y de Pablo. Por eso somos cristianos por Cristo y paulinos por Pablo. Al Señor Jesús lo siguió mucha gente, pero pocos fueron los convertidos. En el canal del Ministerio Tinajas sucede exactamente lo mismo. Tiene mucha masa de gente seguidora para ser un canal humilde y radical, pero hay pocos convertidos. Usted ve los números que tiene en el canal, con más de 41.000 suscriptores. Jamás lo habíamos pensado cuando empezamos el canal. El Señor Jesús estuvo 3 años y medio de ministerio intenso, con montones de milagros, palabras únicas, y sin embargo, tan solo terminó su vida con unos pocos convertidos, porque la gente solo se admiró del ingenio de su enseñanza, se admiró de comer gratis y de los milagros que hacía, pero casi nadie de eso se convirtió ni buscó el perdón de los pecados. ¿Dónde están ahora todas esas multitudes? Así es el populacho de las iglesias. Es religioso, es solamente curioso, es interesado, comodón, materialista, manipulable, ignorante, impresionable y engañable. Rompa ese prototipo, estimado oyente. Sea valiente, sea radical, no sea populacho. Salga del sistema religioso, rompa con esas ataduras, deje de congregarse por costumbrismo, sea valiente. Y si ve cosas erradas en su iglesia, márchese de ahí, no sea cómplice. No es pecado marcharse de una iglesia. Al contrario, es pecado estar en un edificio llamado iglesia. En resumen de este punto número 3, no se quede con la admiración, sea valiente y piense en la conversión. Punto número 4. Entremos ahora en el versículo 29, la primera parte, que dice: les enseñaba con autoridad. Para hablar con autoridad hay que predicar con el ejemplo. Solo así un líder tendrá autoridad. Si un líder predica una cosa pero hace otra, es un hipócrita y no tiene autoridad ni su palabra ni su persona. Para predicar con autoridad y tener autoridad ante las personas, no solo hay que tener carisma teatral y hablar bien ante la gente, no, sino tener doctrina correcta y conducta correcta. Enseñar con autoridad no es gritar como lo hacen los pentecostales. Enseñar con autoridad no es porque tenga usted una iglesia grande. Enseñar con autoridad no es tener carisma y mover masas con chistes y show humano. Enseñar con autoridad es tener doctrina correcta y conducta correcta. Así que usted mismo con esto puede filtrar a cada pastor que se le cruza en su vida, bien en su iglesia o bien en YouTube. Por ejemplo, si un pastor es divorciado o recasado, predica a favor del divorcio o permite el divorcio y el recasamiento, ese pastor no tiene ninguna autoridad de Dios porque está en adulterio o fomenta el adulterio. Si un pastor predica el diezmo, el ayuno, la misa o la doctrina calvinista, la doctrina pentecostal, la doctrina arminiana, pelagiana, católico-romana, unicitaria, adventista o la doctrina falsa bautista liberal, todos esos no tienen ninguna autoridad espiritual, solo tienen popularidad. Si un pastor predica la prosperidad, no tiene autoridad, porque Jesús, la autoridad máxima por excelencia, no tenía ni dónde reclinar su cabeza, y no tenía posesiones ni riquezas. Por lo tanto, todo lobo que le hable de dinero no tiene autoridad ni viene de Dios. Si un pastor es gordo, sí, ha oído bien, si un pastor es gordo, barrigón, subido de peso, que no sea por enfermedad,
Y si es por enfermedad, debe decirlo la gente como lo hizo Pablo, porque si lo calla, se asume que es comilón. Tal predicador gordo no tiene autoridad para predicar, porque la gordura es pecado. Así que si usted ve un pastor gordo, o tiene usted un pastor gordo en su iglesia, eso es pecado, no tiene autoridad. ¿Se imagina usted a Jesús barrigón y gordo? Para tener autoridad espiritual, no solo hay que tener carisma de predicar, porque el diablo tiene mucho carisma y mucho conocimiento bíblico. Lo demostró el día de las tentaciones. Pero la autoridad espiritual pastoral está en dos frases: doctrina correcta y conducta correcta. Entremos en el punto número 5, que dice: no como los líderes religiosos. Los líderes del pueblo de Israel eran varios. Estaban los sacerdotes, que eran los que ejercían la autoridad espiritual y los rituales del templo. Luego estaban los escribas, que eran la autoridad sobre las escrituras, ya que ellos leían, las escribían y explicaban al pueblo las escrituras. Y luego estaban los fariseos, que eran gente importante, moral, muy estudiosos de la escritura, y que lo seguía también el pueblo. Pero ninguno de ellos tenía autoridad ante la gente, porque la gente veía su conducta que no concordaba con sus palabras. Por eso la gente estaba descontenta con los líderes, y al ver la enseñanza y conducta íntegra de Jesús, se quedaban admirados, precisamente por el contraste tan grande entre Jesús y los líderes religiosos, siendo Jesús un ex carpintero y sin estudios, pero sin embargo, con carácter, conducta, conocimiento, integridad y doctrina única. Y eso la gente lo notaba. Por eso decían que predicaba con autoridad. ¿No le ha pasado lo mismo, estimado oyente, que usted ha observado en su iglesia la incongruencia en los líderes entre lo que predican y lo que viven? Podríamos poner aquí temas y temas, casos y casos de líderes actuales donde a uno se le revuelven las entrañas al ver la hipocresía y la falta de autoridad entre lo que predican y lo que viven. Mire lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, y que toman lo religioso como una fuente de ganancias. Apártese de ellos, dice Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice: estos religiosos tienen apariencia de buenas personas, pero con sus hechos lo niegan. Apártese de ellos, dice también Pablo. 2 veces lo dice: apártese de ellos. Así que haga caso a Pablo, estimado oyente. Apártese de esa iglesia. No se deje impresionar por eso de que son ungidos de Jehová. Eso de ser ungidos de Jehová se lo inventan ellos mismos para autoprotegerse. Le dicen a usted que no juzgue al ungido de Jehová, pero ni son ungidos ni son de Jehová. Así que no tenga miedo. Rebélese contra esos lobos. Podemos perfectamente y debemos juzgar a los pastores por su doctrina y su conducta. Estimado oyente, hágalo sin miedo, abra su boca, denuncie lo que vea y márchese de ahí. De hecho, en este ministerio juzgamos con severidad a los líderes, cuestionamos su doctrina, derribamos a los falsos ungidos de Jehová, sean sacerdotes católicos, obispos o el Papa mismo, sean los retorcidos calvinistas reformados, sean adventistas idólatras de la diosa Elena White, sean los pentecostales sentimentales, sean los falsos rabinos mesiánicos, sean los engañados unicitarios y un largo etcétera. A todos los juzgamos. De ungidos de Jehová nada, más bien son falsos líderes que no concuerda la doctrina con su conducta. Ninguno de los pastores de los grupos que hemos nombrado antes tienen autoridad. Es más, la autoridad a esos pastores se la dan los ciegos miembros de sus iglesias. Sí, ha oído bien, así es. Porque si la gente abriera los ojos y viera el engaño de estos falsos ungidos de Jehová, saldrían de esas iglesias. Y esos líderes vividores se quedarían sin autoridad y se quedarían sin su dinero. La autoridad se la da usted. No es que ellos tengan autoridad. Usted le da la autoridad a quien quiere si se somete a ella y asiste a su iglesia. Así que váyanse de las iglesias y esos lobos se quedarán sin dinero y sin autoridad. La gente tiene los pastores que se merece. Más culpables que los líderes son el vulgo advenedizo que le da autoridad a esos necios. Usted tiene la culpa, estimado oyente, de que su líder tenga dinero, autoridad y viva bien.
La culpa es suya por tenerle miedo a esa frase de «No se meta con el ungido de Jehová». Ni son ungidos, ni son de Jehová. Son impostores del diablo. Calvinistas, pentecostales, adventistas, unicitarios, mesiánicos, católicos romanos, todos son iguales. Son impostores sin autoridad de Dios. Lo repetiremos hasta el cansancio. Márchese de las iglesias, estimado oyente, porque esa gente no tiene autoridad espiritual. Y punto número 6. Si la gente del tiempo de Jesús se daba cuenta de la diferencia entre Jesús y los líderes, de la misma manera, estimado oyente, usted también puede darse cuenta de la diferencia entre lo que enseñaba el Señor Jesús y lo que enseñan los líderes de hoy en su iglesia. Incluso más, usted puede ver la diferencia entre lo que enseñan en su iglesia y lo que enseñamos nosotros en el canal. Si la gente de aquel tiempo lo pudo ver, usted también puede ver la diferencia. Use su razón, use su percepción, use la escritura, use su decisión. Por cierto, me viene a la mente lo siguiente. ¿Se había dado cuenta, estimado oyente, que el Señor Jesús, el mejor predicador, es hombre y no mujer? Sí, parece una obviedad, pero es verdad. Por lo tanto, toda mujer líder es una persona rebelde, impostora, traidora. Es como el diablo, usurpadora de un puesto que no le corresponde, porque la autoridad y el liderazgo es masculino, señora pastora. El liderazgo es dado claramente por el Señor Jesús. Hombre, solo al hombre. Hasta el diablo es masculino, señora pastora. ¿Se había dado cuenta de eso? Jesús nunca puso a una mujer como líder en autoridad. Ni puso mujeres pastoras, ni apóstolas, ni sacerdotas, ni profetas, ni nada. Así que aprovechamos este tema del liderazgo correcto en autoridad para decir que toda mujer líder, sea de la denominación que sea, está en pecado. No tiene autoridad para liderar. No puede haber autoridad femenina en la iglesia. Toda, absolutamente toda iglesia, donde hay varones que permiten que una mujer enseñe, lidere, guíe o tenga autoridad sobre los hombres o sobre la iglesia, esos varones son unos calzonazos. Son poco hombres, por no decir nada hombres. Una iglesia no puede ser gobernada, ni liderada, ni enseñada por una mujer, por muy machista que suene, porque así lo dejó claro Dios en su palabra. Es una vergüenza ver a una mujer liderar a los hombres en la iglesia. Los muy miserables y cobardes hombres permiten que una mujer los guíe y los enseñe. Hay que ser muy poco hombre para permitir que una mujer mande sobre un hombre, porque esto va contra los roles dados por Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, Pablo dice del líder de la iglesia que el hombre gobierne bien su casa, si no, no puede gobernar la iglesia de Dios. Ve, ahí lo tiene. El que gobierna la casa y la iglesia es el hombre, no la mujer. Toda mujer que manda en casa más que el hombre, o toda mujer que gobierna una iglesia, está en rebelión. Así que márchese de toda iglesia que tenga la más mínima autoridad femenina sobre hombres. Eso es rebelión, es feminismo, es pecado. Otra vergüenza que vemos en la autoridad eclesial es ver a los jóvenes liderar y predicar en las iglesias. Gente joven sin conocimiento, sin experiencia, vanidosos en su enseñanza, gente mal vestida, gente luciendo físico, gente joven mundana que solo se pavonea en el púlpito ante las mujeres o ante los varones. Hay mucho varón joven en púlpitos que deberían estar calladitos y sentaditos en lugar de estar detrás de un púlpito haciendo el ridículo, enseñando mal y sin autoridad, mostrando músculo, o muchas mujeres mal vestidas mostrando el cuerpo y luciéndose al cantar con ropa inmoral y moviéndose ante los hombres. Todo eso es pecado. Por cierto, a propósito de los jóvenes, ¿se había fijado que Jesús empezó a predicar a partir de los 30 años? Así que muchos líderes deberían tener esto en cuenta, el modelo de edad del maestro. Por supuesto que la edad sola no da autoridad ni acredita, sino que, como dice Timoteo, el líder también debe manejar bien la palabra de verdad y que tenga todos los requisitos que da el Señor en Timoteo y Tito para ser líder. Y entre esos requisitos está precisamente el no ser joven. La Biblia prohíbe a los jóvenes y a las mujeres ser líderes de la iglesia.
El liderazgo es solo para hombres, hombres maduros en la vida y hombres maduros en el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, hasta aquí con el análisis expositivo del pasaje de hoy de Mateo capítulo 7, donde hemos visto y estudiado la reacción de la gente cuando Jesús terminó su mensaje. Pero ahora, al terminar nuestro mensaje, vamos a ver cómo Jesús un día inició un mensaje. Fíjese en esto. Aquí en Mateo 7 Jesús termina un mensaje. Pero en Marcos capítulo 1 versículo 15 Jesús empieza un mensaje. Con Mateo 7 vemos lo que no debemos hacer con un mensaje de Jesús. Pero con Marcos 1.15 vemos lo que sí debemos hacer con el mensaje de Jesús. ¿Puede notar el contraste que queremos hacerle ver, estimado oyente? En Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29, la gente hace solo una cosa, se admira. Pero en Marcos capítulo 1, versículo 15, la gente debe hacer dos cosas: arrepentirse de sus pecados y agarrarse del Evangelio. Interesante contraste, téngalo en cuenta. Así que, ahora, llegados ya al final del mensaje, analizaremos lo que Jesús un día dijo al inicio de su mensaje en Marcos capítulo 1, versículo 15. No habló de admiración, sino que habló de obediencia a dos requisitos para el perdón de los pecados, para la salvación de su alma y para entrar al reino eterno. Esos dos requisitos tienen varias partes, estimado oyente, que se las desglosaremos detalladamente ahora para su mejor comprensión. Primera parte del primer requisito. Usted debe humillarse ante Dios y debe reconocer de forma concreta sus pecados cometidos ante Dios desde su juventud hasta ahora. Por ejemplo, en toda su vida usted ha tenido cientos de malos pensamientos de odio, de celos, de rencor, de ganas de venganza, de envidia, de violencia, de inmoralidad, de poner a alguien en su sitio, de golpear a alguien y un largo etcétera. Usted ha pensado así muchas veces y eso es pecado. También ha cometido montones de mentiras. Usted ha mentido al menos más de 100 veces en su vida y eso es pecado. Usted ha tenido constantes malas actitudes hacia las personas que aborrece y eso es pecado. Usted ha tenido envidia de lo que otros tienen y usted no puede tener. Eso es pecado. Usted ha robado o ha tenido ganas de robar algo y ambas cosas son pecado. Usted ha pensado en vengarse por el daño que un día ha recibido de alguien y eso es pecado. Usted ha sido muchas veces rebelde a la autoridad civil. Ha sido deshonesto en algún momento de su vida y ambas cosas son pecado. Usted se ha peleado alguna vez con alguien y si esa pelea se le hubiera ido de las manos, usted podría haber matado a esa persona como ha pasado muchas veces. O sea, usted lleva dentro el potencial de odio suficiente para matar. Eso es pecado. Usted sería capaz de matar a alguien si se dieran las circunstancias. Sí, no se lleve las manos a la cabeza por lo que decimos. Es verdad. Usted tiene amor al dinero, o sea, es avaro. Y practica la codicia, o sea, no dar nada. La avaricia es querer tener más y más, y la codicia es no dar nada, nada. Ambas cosas son pecado. También ha tenido en algún momento de su vida amargura, y eso es pecado. Usted ha sido desobediente a los padres o a la autoridad, como dijimos antes, y estas cosas no son poca cosa, porque la rebelión a la autoridad es del diablo, es pecado. Muchas veces le ha podido la pereza, la suciedad o la vagancia, y eso es pecado. En alguna ocasión se ha metido en pleitos, por ejemplo el divorcio, y el divorcio es grave pecado. También ha dicho insultos a alguna persona, y eso es pecado. Algunos de los que me escuchan han cometido traición, sobre todo al cónyuge, al jefe, a alguien que confiaba en usted, y eso es pecado. La traición es pecado. En su vida ha habido demasiadas quejas, murmuración y descontento, y eso es pecado. Ha sido terco cuando le han dicho que las cosas no son como usted las piensa. Usted es terco cuando le dicen algo y no lo acepta. Su orgullo no le permite aceptar una corrección. Entonces se despierta la ira, y todo eso es pecado. Usted ha cometido en su vida muchas maldades perjudicando a otras personas, y eso es pecado. Usted es mala persona por hacer todo esto que estamos diciendo, y más que sigue todavía más adelante, y todo eso es pecado. Usted ha sido vulgar muchas veces en su forma de vestir, de hablar o de comportarse con otros. No ha sido educado ni elegante, sino maleducado o vulgar, y eso es pecado.
Usted ha hecho muchas veces las cosas con negligencia, o sea, ha hecho las cosas mal hechas, las ha hecho sin pensar, las ha hecho mal, y eso es pecado. A usted 1000 veces le ha saltado la impaciencia y ha montado en cólera. Eso es pecado. Seguro que ha maldecido alguna vez a alguien o le ha deseado el mal a alguien, y no diga que no, porque estará mintiendo. Eso es pecado. Muchos de los que me escuchan se han burlado de otras personas, o le han insultado, o le han dicho palabras sucias, y eso es pecado. ¿Cuántas veces la autocompasión le ha hecho sentir que nadie le entiende? ¿Cuántas veces usted ha dicho, pobrecito de mí? Eso es pecado. ¿O cuántas veces usted con su carácter duro, dominante, prepotente, fuerte, ha manipulado o tratado mal a otras personas? Eso es pecado. Usted como líder, como macho, como varón, ¿cuántas veces ha maltratado a su esposa, a su madre, a sus hijos, a su familia y a los demás? ¿Cuántas? Eso es pecado. ¿Hay algún machista que me está escuchando? Es pecado. ¿Hay algún hombre borracho prepotente que se cree dueño de la familia y le pega a la familia? Eso es pecado. ¿Hay algún hombre o mujer feminista que nos escucha? El feminismo, como ya hemos dicho, es pecado. No es vindicación de la mujer, es rebelión de la mujer, es pecado. La borrachera es pecado, es un peligro, incluso es un delito. Los celos de los hombres o las mujeres que tienen pareja, los celos son pecado. El desprecio a otras personas por lo que son, es pecado. El enojo o el mal genio injusto es pecado. La desconfianza, la desesperanza, el negativismo es pecado. El rencor, o sea, la falta de perdón a alguien, es pecado. Vivir de forma imprudente en la vida es pecado. Arriesgarse o arriesgar a alguien es pecado. Por cierto, todos los deportes de riesgo son pecado, porque es arriesgar la vida. Eso es imprudencia, es pecado. La frivolidad, es decir, tomar la vida a la ligera sin preocuparse de nada, es pecado. La tacañería es como la codicia, es dar menos de lo que se puede dar, es pecado. La calumnia es el pecado de la lengua. Los chismes de las mujeres y el hablar demasiado de las mujeres es pecado. El jurar y perjurar es pecado. ¿Cuántas veces usted ha mentido de alguien? ¿Ha perjudicado con su lengua a alguien? ¿Ha descubierto algún secreto personal de alguien? ¿Se ha vengado con la lengua de alguien? Eso es pecado. El chisme, la habladuría, la charlatanería, eso es pecado. El mal testimonio de conducta ante los demás es pecado, y más si se llama cristiano. Cuando usted da mal testimonio llamándose cristiano, eso es grave. Usted está dando un mal testimonio de Dios. Eso es pecado. La blasfemia es pecado. La idolatría de la Iglesia Católica es pecado. Hacer imágenes, tenerlas en casa o venerarlas es pecado. Orar a los muertos es pecado. Honrar a la muerte es pecado. Honrar a la Pachamama es pecado. Adorar el sábado es pecado. Honrar la naturaleza es pecado. El adulterio, el divorcio, la infidelidad y la fornicación son pecados de la cama. Si usted ha tenido una aventura siendo casado, eso es adulterio, eso es gravísimo, eso es pecado. Si usted está relacionándose con una persona casada en unión libre, usted está en pecado de adulterio. Si usted siendo divorciado se ha recasado, usted está perdido y en pecado de adulterio. Si usted tiene aventuras con un casado o con un soltero, eso es adulterio o fornicación, es el pecado de la cama. Estoy seguro que cientos de oyentes ahora mismo están en adulterio y en fornicación porque les gusta la cama. Su Dios es la cama, pero eso les llevará a la condenación eterna. No sea orgulloso, reciba todo esto, porque el orgullo es pecado. Estafar a alguien es pecado. Cobrar más de lo justo es pecado. Todas las personas que trabajan en un banco, en alguna sección del banco, y participan de la usura del banco y la estafa del banco o de alguna empresa que estafa a la gente, eso es pecado. Usted debe abandonar esa empresa porque es pecado de complicidad con la estafa. Tratar de forma diferente a las personas es pecado. Tener doctrina equivocada es pecado. Por ejemplo, si usted está en la Iglesia Católica, en la Iglesia Adventista, en los Calvinistas, en la Iglesia Anglicana, en los Pentecostales, si usted es unicitario, mesiánico y cualquier otro, usted está metido en herejía. Y la herejía, dice la Biblia, es pecado.
Si usted es pastor, si usted es rabino, si usted es sacerdote de alguna de estas iglesias que hemos nombrado, usted está en pecado. El no ser agradecido es pecado. La indiferencia hacia alguien es pecado. Por ejemplo, si usted ignora a sus padres, a su esposo, a sus hijos, si usted los ignora o los abandona, eso es pecado. La inmoralidad sexual de ver lo que usted no debe ver en Internet es pecado. La lujuria, o sea, el desorden sexual, y la perversión de la homosexualidad y el lesbianismo es pecado. Los que defienden el orgullo gay es pecado. Los que se posicionan a favor de los homosexuales y los trans es pecado. Los que defienden la ideología de género es pecado. El egoísmo en la vida es pecado. El no hacer el bien que puedo hacer a otras personas es pecado. Los griteríos o los escándalos entre las personas es pecado. Los juramentos y las promesas no cumplidas son pecado. El racismo, es decir, rechazar a alguien por el color de su piel o su nacionalidad, es pecado. El meterse en deudas innecesarias es un grave pecado. El creer en el horóscopo o las adivinaciones, las cartas, la superstición, consultar la santería o las adivinaciones, el meterse en cualquier cosa de las cosas ocultas, todo eso es pecado, es meterse en el terreno del diablo. La enorme cantidad de injusticias cometidas en su vida en diferentes ámbitos, donde usted ha hecho algo malo, es pecado. La cobardía es pecado. Por ejemplo, seguir en su iglesia es cobardía, es pecado. La misa es pecado. El culto de las iglesias evangélico-cristianas cada domingo es pecado. Tener un edificio como iglesia es pecado. Y estar en una congregación en ese edificio es pecado. La soberbia es pecado. La coquetería sensual de las mujeres, la sensualidad femenina en su forma de vestir es pecado. La dureza de corazón por no perdonar a alguien es pecado. Todo tipo de vicios, como el vicio de gastar dinero, el vicio de los juegos, el vicio de las drogas, el vicio de la borrachera, el vicio de andar con mujeres, el vicio de la cama, el vicio de perder el tiempo, el vicio de la buena vida y el vicio del despilfarro del dinero, entre otros vicios, todo esto es pecado. La hipocresía en su vida, es decir, tener dos caras, es pecado. Vivir el síndrome de la bipolaridad es pecado. El amor de las cosas de este mundo y la buena vida es pecado. El ser desordenado, sucio y no bañarse es pecado. La gordura, como ya hemos dicho, o sea, comer más de lo necesario, es pecado. El hacer las cosas solo por interés es pecado. El votar a un político y el meterse en política es pecado. El estar en un grupo como los Alcohólicos Anónimos o cualquier grupo motivacional es pecado. Ir a un psicólogo o a un psiquiatra a consultar o ser tratado es pecado. El suicidio o el intento de suicidio es pecado. El homicidio, por supuesto, o las ganas de matar a alguien es pecado. El aborto o el pensar en el aborto es pecado. La ludopatía, o sea, la esclavitud a gastar el dinero en juegos, en loterías, en la fortuna, en todo ese tipo de juegos, es pecado. La vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, todo eso es pecado. El ser parcial con la gente, es decir, atender a unos mejor que a otros, o tener más simpatía por unos que por otros, es pecado. El hacer cosas contra su conciencia es pecado. El ayuno es pecado. No hacer el bien o no ayudar al que pueda ser ayudado es pecado. El estropear el cuerpo fumando, bebiendo, drogándose, comiendo demasiado o adelgazando demasiado es pecado. Tatuarse es pecado. Parecen lagartos con la piel verde como reptiles. Toda persona tatuada está en pecado. Las operaciones estéticas innecesarias por vanidad, todo eso son pecado. La insensatez, o sea, hacer las cosas sin pensar, sin razonar, solo por impulso, solo por sentimientos, solo por lo que dicta el corazón, solo por pasión, como en las novelas, es pecado. Por cierto, ver novelas, o telenovelas, o comedias, o como se diga en su país, es pecado. Vivir en sentimientos es pecado. El vivir para el dinero es pecado. El temor, las fobias y todos los traumas, todo eso es pecado.
El haber tomado decisiones equivocadas en su vida es pecado. Casarse con quien no debía es pecado. Relacionarse en noviazgo con quien no debe es pecado. Y por último, el no leer la Biblia y el no hacer la voluntad de Dios según su palabra es pecado. Y sobre todo si usted se llama cristiano. Todo esto que hemos dicho es para refrescar su memoria y su conciencia, estimado oyente, para que usted pueda reconocer de forma concreta ante Dios todos estos pecados que han venido a su memoria para que haya un verdadero arrepentimiento ante Dios. Nos hemos tomado el trabajo de extendernos tanto y hacer esta lista para ayudarle, para que usted pueda arrepentirse correctamente delante de Dios. Y el segundo punto del primer requisito es, no solo debe reconocer sus pecados concretos ante Dios, sino que también debe abandonar los pecados que esté cometiendo actualmente en el tiempo presente ante Dios. No tiene sentido reconocer los pecados si no los abandona. Estos dos primeros puntos, reconocer los pecados y abandonarlos, serían el arrepentimiento de Marcos capítulo 1 versículo 15, que es el primer requisito para su salvación. Ahora, los siguientes tres puntos conforman la fe en el Evangelio de Marcos 1:15, que es el segundo requisito para salvarse. Primero, todo ser humano debe reconocer que es culpable y delincuente ante Dios y que merece recibir la justicia divina por los delitos cometidos en su vida que hemos narrado antes. Los pecados son delitos, estimado oyente. Por lo tanto, el hombre no es solo pecador en el sentido religioso ante Dios, sino que jurídicamente hablando, ante Dios, el hombre es delincuente y culpable. Por lo tanto, usted debe reconocerse culpable y delincuente ante Dios. Segundo, usted también debe reconocer que esa justicia que usted merecía por sus pecados, el Señor Jesús la recibió en la cruz. Y esto, la justicia caída en la cruz por usted, es la buena noticia del Evangelio que el Señor Jesús le manda creer. Y tercero, todo ser humano, para escapar del juicio de Dios y la justicia divina que merece por sus obras malas, hechas desde su juventud, debe tomar por la fe esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. O dicho en otras palabras, usted debe adueñarse por la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús. Cuando usted obedece cada parte de los dos requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15, que le hemos dado detalladamente como nadie lo hace, usted será perdonado de todos sus pecados y salvado de la condenación eterna. Pero, si usted no los obedece, usted morirá entonces con esos pecados sin perdonar, y entonces le esperará el castigo eterno como justicia a sus pecados y por haber rechazado esta oportunidad de perdón y salvación por medio del Evangelio. Y así termina nuestro mensaje, estimado oyente. No se admire de lo que hemos dicho, más bien conviértase por medio de lo que hemos dicho. Se levanta la sesión. Que todo lo dicho conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo y extenso mensaje del día de hoy. Pero valió la pena. Valore lo que le damos. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para hacerlo reflexionar a usted. No se admire de lo que decimos, conviértase por medio de lo que decimos. Para preguntas del tema, comentarios, consejería pastoral o para contactarse con nosotros para hacer una donación al Ministerio Tinajas, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.